Pues prendo, si quieres. Ya. Shalom a todos una vez más. Vamos a comenzar nuestra clase en este Shabbat. Vamos a iniciar nuestra clase en esta mañana. Hemos tenido, ¿verdad? En estas últimas clases hemos tenido unas fallas técnicas y no se han podido lograr las clases. Así que vamos a mirar hoy a ver si trabaja más bien este asunto de aquí. Pero vamos a retomar nuestros temas que hemos estado analizando. En esta mañana vamos a retomar el tema del Éxodo que quedó pendiente, y vamos de una manera u otra vamos a mirar, ¿verdad?, lo que hemos aprendido durante, ¿verdad?, estos meses. Y hoy tenemos, ¿verdad?, sin duda el tema importante que nos avecina a la festividad, ¿verdad?, que estamos próximamente a celebrar. Hoy vamos a mirar la historia del Éxodo y tenemos un texto que nos va a ayudar a entender el gran significado, ¿verdad?, de los conceptos rabínicos que hemos estado también estudiando. Es muy difícil entender al apóstol Pablo, conocido en el cristianismo como el apóstol Pablo y conocido entre el mundo hebreo como Rab Shaul. Okay, Rab Shaul es el nombre de Saulo. Okay. Él, ¿verdad?, siendo un erudito, ¿verdad?, en el conocimiento de la Torá y de la Torá oral. Pero recuerden bien que su enseñanza, su formación de él fue farisea, y el hecho de que sea fariseo no quiere decir que fue un hombre malo, porque no entendemos nosotros el término fariseo. El hecho de que él fue formado en una ideología muy especial, muy particular, siguiendo la línea de la espera del Mesías. Sin embargo, ¿verdad?, en su generación y en su formación acontecieron muchas cosas que el enfoque mesiánico se desvió a un concepto legalista y político, ¿verdad?, por la presencia del Imperio de Roma en Jerusalén. Mientras ellos estaban preocupados cómo parar y cómo parar las costumbres paganas de Roma, ¿verdad?, les sorprendió la venida del Mesías y no entendieron el tiempo y el cumplimiento de la profecía por estar ocupados en otras cosas que no eran la voluntad del Eterno. Sucedieron muchas cosas interesantes en la vida de este personaje que nos va a ayudar a entender el tema que vamos a abordar hoy en esta mañana, que se encuentra en Romanos capítulo 7. Entonces, este personaje llamado Rab Shaul, o conocido como Pablo entre el cristianismo, es una de las claves interesantes para conocer nosotros el judaísmo y el hebreísmo bíblico. Recuerden bien que él no tiene un trasfondo cristiano y él nunca conoció los pensamientos cristianos o la ideología o la filosofía cristiana que después vino más años después de su muerte. Él se mantuvo en las raíces hebreas, se mantuvo en las costumbres que lo formaron, pero ahora con la revelación de la venida del Mesías, toda su enseñanza tuvo ahora un sentido. ¿Okay?
lamentablemente las interpretaciones cristianas de sus dichos o de sus enseñanzas, ¿verdad?, son totalmente torcidas a la idea de que Él fue uno de los pilares del fundamento del cristianismo. Totalmente es equivocado, no es la realidad del tema. Más bien es la ausencia del conocimiento del judaísmo la que lleva a estos teólogos a pensar esto. En este capítulo 7, verso 1, vamos a nosotros. Fíjense bien, lo que está pasando aquí es lo que le pasó a Israel en el desierto y el faraón, que era el dueño de Israel, ¿ok?, es un ejemplo, es una alegoría, es algo muy profundo y estos son conceptos rabínicos. Él dice, ¿acaso ignoran, hermanos míos? Pues hablo con los que conocen la Torá. Si tú no conoces la Torá, entonces no entiendes tú estos temas. Y díganme ustedes, ¿quiénes son los conocedores de la Torá? Ahora bien, cuando se habla de ley, tenemos que saber a qué se está refiriendo. ¿Ok? El término ley fue traducida del griego nomos. Y nomos, el griego la copió o la tradujo del hebreo Torá. Entonces tenemos Torá, nomos y ley. ¿Ok? Entonces ya todas las clases que hemos estado estudiando, ya miramos la formación de la Torá escrita y la formación de la Torá oral. Aunque estamos incompletos cómo se vino desarrollando la Torá oral, pero en el principio la Torá oral no se escribía, ¿ok? Solamente se transmitía de maestro a discípulo. Entonces ya miramos nosotros las generaciones desde Moisés, Josué, los ancianos, Elí, David, todos esos, hasta llegar a Yehudá Hanabí. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros miramos esto, cuando dice, ¿acaso ignoran, hermanos míos? Pues hablo a los que conocen la Torá. ¿Ok? Entonces, cuando Pablo habla de ley, habla de Torá, no sé si tenemos que saber si está hablando de Torá escrita, de Torá oral o de la ley noédica. ¿Okay? ¿Cuál es la ley noédica? Es las 7 leyes dadas a los gentiles. ¿Okay? Entonces, son 3 cosas importantes cuando estamos estudiando a Pablo. Pablo habla de Torah escrita, de Torah oral y de los mandamientos de los gentiles, que también son llamados la ley o la Torah de los gentiles. ¿Okay? Entonces, también usa otro término que no se usa mucho, pero también usa la ley del pecado. ¿Ok? Entonces tenemos la ley de Moisés, la ley rabínica, la ley de los gentiles y la ley del pecado. Él juega esos términos. Pero por eso aquí él advierte y dice, ¿acaso ignoran, hermanos míos? Pues hablo con los que conocen la Torá. Ahora dice que la Torá tiene dominio sobre el hombre mientras vive. ¿Ok? Entonces, esto es importante. La Torá del Eterno tiene dominio sobre el hombre. ¿En qué forma tiene dominio? ¿Ok? Porque recuerden bien que él está hablando como hijo del pacto. Y todo hebreo que nace dentro de la familia hebrea nace automáticamente con este pacto y está obligado, ¿verdad?, a esta ley, a esta Torá. Su vida gira alrededor de cumplimiento de esta ley.
¿Ok? Esta ley, ¿verdad? No es mala para el judío, es buena. Y Dios se la dio a ellos para que la guardaran, ¿verdad? Entonces dice, así como la mujer casada está ligada por la ley a su esposo mientras él vive. ¿Ok? Entonces bien, él está comparando aquí, ¿verdad? El matrimonio de un hombre y una mujer con el matrimonio que tiene Israel con Dios. Entonces automáticamente cuando una mujer se casa con un hombre, ahora viene esta mujer a ser propiedad ¿de quién? De su marido. Ella deja de ser propiedad de su propio padre y de su propia madre y ahora encuentra protección, abrigo, ¿verdad? En su marido. Lo mismo sucede con Israel. ¿Ok? Israel es o está comprometido con el Eterno. Y de esto se trata Pesaj. ¿Dónde fue donde el Eterno le presentó la Ketubá? La Ketubá es el contrato matrimonial. La Ketubá es el contrato matrimonial. Recuerden bien que en la escritura, no sé si por aquí tengo esto, no, ahorita lo voy a buscar. En la escritura no se encuentra el casamiento a la iglesia. No sé de dónde viene desconozco yo esa tradición, ¿verdad? Porque supuestamente en el mundo religioso, el que se casa a la iglesia, se casa ante Dios. ¿Ok? Pero en la Biblia no encontramos ningún casamiento a la iglesia. Y todos los casamientos, desde Abraham hasta el Mesías, fueron casados bajo la ley de Moisés. ¿Ok? Entonces, aunque Abraham no conocía la Torá, su inspiración lo hizo, porque después la Torá iba a ser revelada. Muchas de las cosas que hizo Abraham después fueron integradas en la Torá. Por ejemplo, el pacto de la circuncisión. El Eterno se lo dio a Abraham, después fue integrado como mandamiento a la ley de Moisés. La misma forma de casarse entre ellos, ¿verdad? Vino desarrollándose como costumbre del pueblo de Israel y de la ley de Moisés. Entonces, este pacto que está hablando aquí, así como la mujer casada está ligada por la ley a su esposo mientras él vive. Pero si su esposo fallece, ella queda libre de su esposo por la ley. Entonces aquí hay dos cosas interesantes. ¿Ok? Hay dos cosas interesantes. Mientras la mujer vive, está sujeta a la autoridad y la cobertura de su propio marido. Cuando su marido fallece, ella queda libre de ese dominio o de esa autoridad o de esa cobertura. Entonces, la única manera de que Dios, por así decirlo, quede libre y se case con otra mujer, porque esta es la filosofía cristiana, de que ahora la iglesia es la novia, que ahora es la iglesia que es la sustituta de Israel. Pero Dios no se puede casar mientras Israel viva. No sé si me están entendiendo. Mientras Israel viva, el Eterno no puede encontrar a otra mujer, por así decirlo, en un sentido figurado. Porque en muchas escrituras encontramos la expresión que Dios es como esposo para Israel. Entonces, Israel es la esposa
¿verdad? Que tiene un pacto, que tiene una ketubá. Y esa ketubá es el contrato matrimonial de las condiciones del contrato matrimonial que fue revelado en el monte Sinaí. La Torá es la ketubá de Dios para Israel. Hay que entender eso. La única manera que esa ketubá no exista es que uno de los dos muera. Cuando se violan esos códigos que se encuentran en ese contrato matrimonial, se sufren las consecuencias. Entonces, de un lado está el marido que da la ketubá, ¿ok? El contrato matrimonial. Y recuerden bien que Dios no va a ser infiel a Israel, nunca. Y también sabemos que Dios nunca muere, es eterno. Entonces, del lado del eterno no hay ningún problema de que sea infiel o de que desaparezca del mundo, porque Él permanece para siempre. Entonces, ¿cómo es que Dios se casó con Israel siendo mortal? Es por eso que Él hizo una promesa de darle una vida indestructible. Entonces, en Israel se encuentran las promesas de una vida indestructible. Así el Eterno convive con Israel para siempre. Entonces nunca, ¿verdad? El Eterno va a dejar a Israel. Por el argumento que encontramos nosotros aquí en Romanos. Ahora pues, hermanos míos, dice el 3, pero si ella se une a otro varón mientras vive su esposo, es adúltera. Pero si su esposo fallece, ella queda libre. Por la ley no es adúltera, aunque se case con otro. Ahora pues, hermanos míos, también ustedes están muertos a la ley mediante el cuerpo del Mesías, para que sean de otro, de aquel que resucitó de entre los muertos, para que produzcan fruto para Dios. Porque cuando estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas, ¿verdad?, estimuladas por la ley del pecado, no de la Torá. Aquí no está diciéndole Pablo a los romanos, que son de origen gentil, que ellos pecaban por medio de la ley de Dios. Porque los gentiles nunca conocieron la ley de Dios. Porque la ley de Dios nunca les fue dado a ellos. Entonces por eso tenemos que tener mucho cuidado cuando encontramos nosotros el término ley. Entonces, ¿por qué nosotros escogimos este texto? Porque este texto nos va a aclarar lo que pasó en el Éxodo. Cómo el Eterno le había prometido a Israel que de sus lomos iba a ser una nación. ¿Se acuerdan del primer estudio que tuvimos? De Am Segulá, de Goy Kadosh y de Neshama. El tema de la identidad. Pues ahí se genera la conquista. Allí es donde Dios le echa el ojo a Israel. Pero como Él es creador, como Él es perfecto, Él vino elaborando esta conquista a través de Abraham. Potencialmente Abraham es la novia de Dios. Es el vaso donde va a generar una novia. En Abraham se genera esta conquista, este noviazgo, esta unión. Entonces, finalmente se logra establecer lo que Dios había dicho a Abraham de hacer Israel una nación. Lamentablemente, ¿dónde se desarrolló Israel como nación? ¿En Canaán o en Egipto? En Egipto. Entonces, cuando entró Israel a Egipto, recuerden bien, aquí estamos en el tema. Cuando Israel entró en Egipto, ya estaba pedido, ya estaba pedida. Ya tenía, ¿verdad? Ya tenían un acuerdo nupcial. Entonces, ¿qué es lo que pasó en ese transcurso de esos 400 años? Poco a poco la novia Israel
vino por circunstancias de la vida, vino y comenzó a coquetear con Egipto. Cuando se dio cuenta, ya Egipto la había tomado a la fuerza. Entonces, automáticamente, Faraón era dueño de Israel. Pero no la trataba como esposa, la trataba como esclava. Y ya estaba pedida. Ya tenía prometido. Entonces el prometido tenía un plan para ella. La tenía que sorprender. Le tenía que mostrar el lugar de matrimonio. Le tenía que el contrato matrimonial. Le tenía que dar su casa. ¿Ok? Dios ya tenía todo preparado. Tenía dónde iba a vivir. Por eso, ¿verdad? En el mundo hebreo, lo primero que tiene que buscar un hombre antes de buscar una mujer son tres cosas: una casa, una profesión y recursos. Si un hombre no tiene casa, si no tiene una profesión y si no tiene recursos, no puede buscar una esposa. Entonces, el Eterno, antes de obtener una esposa, hizo estas tres cosas. ¿Ok? Recuerden bien que por eso, cuando Dios le promete a Israel que Él la va a sustentar, o sea que nunca le va a faltar de comer, ¿verdad? Que no le va a faltar dónde vivir y que no le va a faltar protección. ¿Ok? Entonces, esas son las tres cosas que un hombre tiene que aportar a una mujer. ¿Ok? Protección económica, protección de hogar y protección civil. Entonces, una mujer cuando está segura de que no le va a faltar qué comer, que no le va a faltar qué vestir, que no le va a faltar dónde vivir, que no le va a faltar quien la defienda, quien la proteja, ¿verdad? Se siente segura. Y tiene por obligación serle fiel a su marido. Está ella no vendida, sino está comprometida por vida de serle fiel a su marido. En cambio, él le da esas tres cosas para protegerla, para mantenerla y para darle seguridad. Es lo que Pablo está diciendo aquí. A los que conocen la ley. ¿Cuál ley? La ley del pecado, la ley de la Torá. Es un juego, ¿verdad? Que él no explica de lo que está hablando, pero le está hablando a estos hombres que ya tienen años estudiando el judaísmo. ¿Ok? Para los que no conocen el judaísmo, esto les suena a ellos un poquito confuso y hacen sus propias conclusiones y terminan con que la ley es la base del pecado. Pero cuando estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas, estimuladas por la ley, actuaban en nuestros miembros para que produjéramos fruto para muerte. Entonces, ¿qué es lo que pasó cuando Israel se dejó de una manera seducir por Faraón? Entonces, esa unión, por así decirlo, se convirtió en pecado. Porque Dios jamás nos va a enseñar a pecar. Pero el faraón sí enseñó a pecar a Israel. Es lo que está hablando Pablo aquí. Entonces Dios tenía mucho trabajo que hacer con Israel. Primeramente, librarlo de su propio dueño. Después, librarlo de su vida pecaminosa. Y limpiarla y purificarla para llegar a un altar limpio.
Ese es el resultado de los 40 años en el desierto. Es por eso que se vienen en esta festividad el inicio de la restauración de esta relación entre Israel y Dios. ¿Cómo encontró el Eterno a Israel en el desierto, en Egipto? Esclavizada, sometida a servir a dioses ajenos. Allí aprendió a hacer hechizos, encantos, a serle infiel. Por eso Pesaj marca el inicio de una nueva relación entre la novia y el novio. Y claro, tiene su origen en Misraim. Entonces dijimos la otra semana que Misraim es el símbolo del mundo. ¿Ok? Es lo que dijimos la otra semana. Misraim representa el sistema del mundo, donde habitan judíos y gentiles. No importa. El sistema no respeta género humano. Llámese como se llame. ¿Ok? Todos vivimos en Misraim ahorita. Somos ciudadanos del mundo. ¿Ok? Misraim. Somos ciudadanos del mundo. Donde los hijos de Israel fueron esclavizados. Pero cuando los hijos de Israel aclamaron al Eterno para que recordara las promesas que había hecho Abraham, a Isaac y a Jacob, el Eterno escogió a un libertador, a un Goel, llamado Moshe. Hashem le dijo a Moshe que sacaría a los hijos de Israel de Misraim y los llevaría a la tierra prometida. Entonces, cuando una persona cuando un hombre anda buscando mujer y saca a su mujer de la casa de su padre, tiene que tener dónde ir a meterla. No es normal, ¿verdad?, que el padre o el esposo, ¿verdad?, saque a la mujer de la casa de su padre y la lleve a la casa de su propio padre. Por eso no es saludable, no es bueno que cuando una persona se casa se vaya a vivir a la casa de los suegros o a la casa de su propio padre. Porque van a tener muchos conflictos. Porque si una mujer casada está, y poquito peor, si ya hay parejas dentro de un hogar. ¿Se imagina si hay 3 maridos en un hogar? Va a haber una guerra, porque son 3 autoridades distintas. Entonces en cada hogar es como un reino de Dios. Los hogares hebreos son conocidos como pequeños santuarios. ¿Ok? Los matrimonios hebreos se miran como pequeños santuarios. Lo que opera en una familia judía opera en una nación. ¿Ok? En una familia judía, en un matrimonio judío, los casa la ketubá, que es el contrato de la ley de Moisés.
Entonces tanto el marido como la mujer y los hijos van a ser criados en la ética y valores de la Torah escrita. ¿Y cuál es el objetivo de la Torah escrita? Cumplir la voluntad de Dios. Entonces tanto el marido como la mujer y los hijos se van a enfocar en tener contento al marido de maridos, que es Dios. Y el matrimonio se torna en una novia para Dios. Entonces el hogar de una pareja judía o hebrea se torna en un santuario. ¿Y cuál es el altar de ese hogar? El altar de ese hogar donde se sacrifican los sacrificios va a ser la mesa donde comen. En esa mesa se celebran las festividades. En esa mesa se da acciones de gracia a Dios. De hecho, ¿verdad? Hay aparte de todas las oraciones que hacemos durante el día y durante la noche y durante cada evento que tenemos o cada necesidad que tenemos, la oración no está limitada a ningún día específico, ni a una hora específica, ¿ok? La oración se hace 24 horas al día, sin duda, pero hay liturgias donde se involucra la oración. Y una de las cosas es bien bonito. Una cosa es pedirle a Dios mientras yo tengo necesidad espontánea. Y otra cosa es dedicar una petición a Dios en medio de un evento importante e histórico y cumplimiento de un mandamiento. Creo que cuando nosotros celebramos un mandamiento, entre más elementos introdujamos a esa actividad, a ese ritual, creo que es más bonito. Hace el ambiente más largo, más bello. Y una de las cosas que hemos aprendido es de que si hay una petición importante, tenemos que introducirla como ofrenda en una actividad en una festividad o en un cumplimiento de un mandamiento. Es por eso que es muy, pero muy saludable que en la mesa del Shabbat, después de hacer las acciones de gracias que se deben de hacer y todas las bendiciones que se hacen, introducir la petición como olor grato al Eterno, para que esa oración en particular suba como saumerio, como holocausto, en medio de todos los demás holocaustos que hicimos delante del Eterno. Y ese es un estilo de vida maravilloso. Entonces, creo que cuando nosotros miramos lo que Pablo está diciendo, él está relacionando, ¿verdad?, que ahora los gentiles, que no tenían promesas, ni juramento de pacto, ni tenían prometido, ahora Dios los va a invitar a ser miembros y participantes. Y lo mismo que hizo Dios con Israel, de librarlo de Faraón y de librarlo de Egipto, es lo mismo que Él va a hacer entre las naciones. De librarlos de Egipto, que es Hasatán, y de librarlos del pecado. Entonces, es lo mismo que hace. Pero, entonces, ¿cómo el Eterno puede ahora también tomar a los gentiles mientras esté vivo Faraón? Entonces es por eso que el Mesías le quita el imperio de la muerte. Entonces el Hasatán ahora ya no tiene autoridad. Ya no tiene autoridad sobre las naciones. Cuando éstas ahora aceptan a Dios a través de los sacrificios del Mesías. Y es por eso que dice la historia del Éxodo. Cuando el Eterno envió a Moisés ante el Faraón, no le dijo a Moisés que le pidiera al Faraón que permitiera que los hijos de Israel abandonaron Egipto para ir a la tierra prometida. No le dijo.
No le dijo, vengo a pedirte que los dejes ir. Fíjese bien. Entonces, aquí es la diferencia entre gentiles y judíos. ¿Por qué el Eterno no le pide permiso a Faraón? Porque Dios es el dueño de Israel. Faraón se apoderó de él y lo esclavizó o la esclavizó. En cambio, cuando el Eterno trata con los gentiles, los invita a ser participantes de la novia. De hecho, hay una parábola que el Mesías nos avienta y nos arroja mucha luz de las 10 vírgenes. Es una costumbre de una boda judía. Porque en una boda judía, ¿quiénes son las que acompañan a la novia? Las mujeres solteras que están también comprometidas, de alguna manera. Sus amigas, que ella invita para que la lleven al acto matrimonial. Entonces, ¿por qué son 10 vírgenes y no 7 o 5? Porque el número 10 es la totalidad de todo. Entonces, esas 10 vírgenes representan la totalidad de todas las naciones. Entonces, esas 10 vírgenes se les dio aceite. Y el aceite representa la esperanza de la promesa de Dios a las naciones. Entonces, cuando esas 10 vírgenes, 5 fueron prudentes y las otras fueron fautas. O sea, no fueron fieles. Pero esas 10 vírgenes, ¿verdad? Son las que son acompañadas con la novia. ¿Quién es la novia? La novia es Israel. Las vírgenes son las naciones. ¿Ok? Ellas acompañan a la novia con el novio y participan de la boda. Pero no tienen contacto con el marido. Así, ¿quién es la novia entonces? ¿Israel o los gentiles? Porque el novio no se puede casar con una mujer incircuncisa. No se puede casar con una gentil, con una extranjera. Tiene que casarse con una del pacto. Pero esto no quiere decir, ¿verdad?, que el Eterno no acepte a los gentiles. Entonces, esta es la diferencia. Cuando el Eterno envió a Moisés ante el faraón, no le dijo a Moisés que le pidiera al faraón que permitiera que los hijos de Israel abandonaran Egipto para ir a la tierra prometida. Más bien, Hashem solamente instruyó a Moisés para que pidiera al faraón que dejara ir a los hijos de Israel en viaje de 3 días al desierto para hacer sacrificio al Eterno. O sea, no le pidió permiso, sino le dijo dejar ir a los hijos de Israel. ¿Ok? Entonces Moisés, obedeciendo las instrucciones del Eterno al pie de la letra, tal como se puede ver en Éxodo, ¿verdad?, capítulo 5, el primer reto que el faraón hizo al Eterno Todopoderoso de Israel fue negarse y dejar ir al pueblo de Israel para celebrar su fiesta y fueron a hacer sus sacrificios. Eso fue el primer obstáculo que hizo. Entonces, recuerden bien, esto sucede también, ¿verdad?, con los creyentes de origen gentil. Cuando una persona, ¿verdad?, que nunca ha conocido de Dios y le hablan de Dios y esta persona es tocada por Dios, entonces viene el reto más grande. Recuerden bien que Faraón, que representa a Satanás, no va a querer dejar ir a esa persona del todo. ¿Por qué? Porque duró mucho en su propiedad. O sea, es como una persona que le rentas una casa y que dura muchos años y que después quiere sacarla. Ella, por el tiempo que tiene, ¿verdad?, se siente con derecho de pelearte, de quitártela. Es lo mismo sucede. Entre más tiempo
estemos dentro del pecado, más complicado se vuelve nuestra liberación de él. Porque él toma posesión de nuestras vidas, conoce todos nuestros sentimientos, conoce todas nuestras flaquezas, sabe de dónde podemos caer y nos ataca constantemente. Es por eso la conversión que se da en Pesaj debe ser absolutamente desde pies hasta cabeza, desde corazón, tuétanos, ojos, oídos, todo. Tiene que ser una renovación, una conversión totalmente de todo nuestro ser para que finalmente muera el pecado. Es por eso que Pablo dice, mientras este marido viva, no vamos a ser libres de él. Es por eso que el faraón no se dio por vencido. Y recuerda tú que estás escuchando la palabra. Cuando decides portarte bien y decides acercarte al Dios de Israel, tenlo por seguro que hay un faraón que va a pelear por tu vida. Pero tengo noticias. Ese faraón no es tan fuerte como parece. Tiene una debilidad. Y el Eterno nos da esa arma poderosa. No es la oración, no es el ayuno, no es ser fiel a tu congregación. Alguien dijo, estar firmes en la palabra del Eterno y el diablo huirá de nosotros. Mientras la persona sea fiel a la palabra que es la Torá de Dios, no caerá nunca. ¿Por qué? Porque es la que tú vas. Es el acta matrimonial. Cada vez que Hasatán quiera atacarte, tú tienes que presentarle que estás comprometido, que estás casado, que estás casada. Tienes que mostrarle un acta de matrimonio. Y él tiene que obedecer por éticas espirituales, morales que existen entre el mundo espiritual. Entonces el Eterno no pudo, él podía simplemente ni siquiera mandar a Moisés. Simplemente hacer un milagro de sacar a Israel sin ningún sufrimiento. Y dejar a Egipto como estaba antes de que Israel hubiera llegado a Egipto. Pero el Eterno es justiciero. El Eterno, bendito sea su nombre, mató a 2 pájaros de una pedrada. ¿Cuál es el primero? El primero es de quitar el dominio que tenía Israel, quitando del medio a Faraón. Segundo, limpiar a Israel de la contaminación. Por eso tuvo que mostrarle estos 10 juicios, para que conociera a la mujer qué clase de marido tiene. Y el Eterno es raro. ¿Quién de nosotros va a llevar a su mujer a luna de miel a un desierto? El Eterno llevó a Israel de luna de miel al desierto. Pero ella no estaba lista para ese encuentro. No entendió el por qué el Eterno no la llevó a la tierra prometida. No, la llevó al desierto. Pero él quería conquistarla allí en esa hora, hermanos míos, no se registra en la Biblia más milagros en los 40 años del desierto. Se registran más milagros en los 40 años del desierto que en toda la Biblia. Sí, fue grande las 10 plagas,
el juicio de los primogénitos, la cruz del Mar Rojo, la columna de fuego y la nube en el día, todo eso fue bueno, pero todos los milagros que el Eterno realizó durante los 40 años, ya nunca los vuelves a volver a ver juntos otra vez. Esa es la forma como el Eterno quería conquistar el corazón de esta esclava. Fíjese todas las cosas. ¿Dónde usted ha visto que en un desierto se dé madera? Póngase usted a pensar todas esas cosas. La historia del Éxodo no es fácil de entender. ¿Dónde se llevaron esos árboles de acacia? ¿Dónde se llevaron esos materiales de pelos de cabra? ¿Dónde se llevaron esas piedras de jazmín? ¿Dónde agarraron la tela, las telas que se usaron para los sacerdotes? ¿Usted sabe cuánto material se usó para hacer el tabernáculo? ¿De dónde salió todo eso? Si eran esclavos. Israel nunca fue tan rico como fue en el desierto. Y nunca, fíjese bien, 40 años, tus sandalias no se envejecieron. Ni tus pies se hincharon, ni tu mujer abortó, ni tu ganado abortó, ninguno de tus bienes se perdió. No tuviste calor en el día y no estuviste en la oscuridad en la noche. No tuviste hambre en el desierto porque yo te sustentaba del maná. Comida de ángeles comió el pueblo. ¿Qué es lo que hace un marido? Un marido se asegura que esté protegida su familia, que esté protegida su esposa, que no le falte comer, que no le falte vestido, que no le falte dónde vivir. Y el Eterno, si fuera poco, todavía la sacaba a bailar. ¿Dónde salía Israel a bailar en el desierto? Cuando se cumplía la festividad. ¿De dónde sacaron instrumentos? ¿De dónde sacaron alabanzas? Por eso el Eterno se expresa de ella en el libro de Ezequiel como aquella mujer, ¿verdad?, que fue conquistada en el desierto. Una mujer bonita, pero que no supo la clase de marido que tenía. Y con todo eso el Eterno no la repudió. Luego, después de una impresionante de plagas que afligieron a todo Egipto, por causa de la dureza del corazón de Faraón, los hijos de Israel fueron finalmente librados y pudieron salir de Egipto cargados con las riquezas de los egipcios. Entonces, ellos se llevaron todo lo que iban a ocupar para hacer el tabernáculo en el desierto. Todos los árboles se los llevaron, chiquitos, para plantarlos en los acampamentos. Porque el Eterno, recuerden bien que el Eterno pudo hacer un tabernáculo como el modelo que vio Moisés en el monte Sinaí. Pero el Eterno quiere la ofrenda de la materia prima que somos nosotros. Todo lo que ofrecemos nosotros al Eterno tiene que ser de la tierra, del sudor de nuestra frente, del esfuerzo nuestro, que lleve cariño, que lleve trabajo, que lleve desvelo, que lleve lágrimas, que lleve todo, pero que una ofrenda sea hecha por nosotros mismos. Así como Abel ofrendió de lo mejor de la tierra. En cambio, Caín le ofreció de lo podrido, de lo caído de los árboles, de lo seco. Y la ofrenda no fue aceptada. Entonces,
cuando los hijos de Israel llegaron a la orilla del Mar Rojo en el día 17 del mes de Aviv. Con esto voy a cerrar esta salida de Egipto, muy importante. Fíjense bien que todos los pasos de esta festividad son los mismos pasos que se repiten con la vida del Mesías. Y estos pasos se van a volver a repetir una vez más en la última redención. Entonces tenemos nosotros en el 14 del mes de Aviv, tenemos la cena de Pesaj. Lamentablemente, ¿verdad? Ese Pesaj no es para los gentiles, es para el pueblo de Israel. El día 15 salieron de Egipto. El 14 a la medianoche, ¿ok? Recuerden bien que los días hebreos son de tarde a tarde. De caída del sol a caída del sol son los días. No como los días romanos del calendario romano, que son de 12 de la noche a 12 de la noche. ¿Ok? Es muy difícil interpretar la Biblia de esa manera. Así que tienes que aprender primeramente el ciclo del tiempo en el calendario hebreo para poner a entender todas estas cosas. ¿Ok? Entonces, en el 14, ¿ok? En el 14 de Nisan, los hijos de Israel en sus casas, ¿verdad? Asan el cordero a fuego, se lo comen con hierbas amargas y rápidamente. ¿Ok? Al siguiente día, que es el día 15, salen todos las huestes de los hijos de Israel ante los ojos de Faraón y ante todo Egipto. Todo el mundo los ve que salen. Y no salen solos. Esos esclavos no salen solos. Salen con riquezas. Salen con madera, con árboles, con semillas, con perfumes, con alhajas, con oro, plata, bronce, telas preciosas de lo mejor de Egipto. Egipto quedó despojado. Y hay mucha razón por el cual el Eterno hizo esas cosas. ¿Ok? La razón que el Eterno hizo eso es para pagar el trabajo de la esclavitud que Faraón no les pagó a ellos. Así que les dio todo por completo. Si duró una familia 100 años siendo esclavo de Egipto, ¿te imaginas esa familia qué rica no salió? Pero qué orden tuvo el Eterno de contribuir a cada familia lo que le pertenecía. Esa es justicia. No es favoritismo. Así por eso yo he dicho muchas veces y lo repito una vez, nosotros no estudiamos a Dios. Estudiamos el mandamiento que Dios quiere que yo cumpla. Porque nadie tiene la capacidad de estudiar a Dios. Dígame, ¿qué mente puede estudiar a Dios? El día que descubra por qué la hierba sale del campo, el día que descubra cuánta agua tiene el mar, ese día puede estudiar a Dios. Mientras no puede. ¿O qué tanta distancia hay aquí hasta el trono de Dios? Dígame, ¿quién ha subido al trono de Dios y ha venido otra vez? Sí, tienes visiones y sueños y eso, pero no hay cálculo sólido sobre la existencia de estas cosas. Entonces, ¿qué exactitud el Eterno le hizo a los hijos de Israel de darle a cada familia? Recuerden bien que las tribus de Israel se rigen por familias paternas y por tribus. Aunque es una nación, pero cada una tiene su responsabilidad individualmente y cada familia. Es por eso que el matrimonio es fundamental. Es por eso que cuando la mujer sale de la casa, fíjense bien, cuando la mujer sale de la casa del padre, ya no es propiedad del padre, ya pierde su derecho de familia y ahora se une a la familia paternal del marido y todos los hijos que tengan van a ser representantes de la familia del padre y no de la madre. Es por eso que en el tema del Mesías es muy debatido. Recuerden bien que Ruth
es una moabita, que fue discutida su conversión y la aceptación como ciudadana de Israel. Porque en la Torá el Eterno le dice a Israel que no entrarán moabitas ni amonitas en la congregación de Israel. Que ellos quedaron excluidos de ser parte de Israel, de convertirse al Dios de Israel. Entonces los jueces en aquellos tiempos indagaron esto y llegaron a la conclusión que el mandamiento se aplica a los hombres y no a las mujeres. Porque en aquellos tiempos, fíjese bien cómo era, la ley judía, la ley hebrea, daba la identidad a los hijos por medio del padre. Hoy día es al revés. ¿Quién da la identidad a los hijos? La mujer, la mamá. Después vamos a mirar el tema. Pero en los tiempos bíblicos el papá daba identidad a la descendencia. Hoy en el judaísmo la mujer es la que da identidad al hijo. En otras palabras, la mujer es la que forma el carácter del hijo. Porque la mujer gasta más tiempo con el hijo que el padre. Entonces la mujer tiene más tiempo de formar el carácter del hijo que el padre. Y en los tiempos bíblicos era diferente. Entonces, vamos a mirar. Entonces, el 14 cenan el cordero y pasa el ángel a marcar, pasa a ver la marca de los tindeles de los postes en cada hogar hebreo. Esa sangre fue, ¿verdad?, el resultado del sacrificio de Pesaj que cada familia, ¿verdad?, hizo. Entonces cada miembro de la familia agarró poquita de la sangre de ese cordero de Pesaj y lo marcó en sus tindeles para que cuando pasara el ángel no entrara la muerte en ese hogar. No todos los hebreos hicieron ese mandamiento. Muchos primogénitos hebreos murieron porque no obedecieron el mandamiento de Dios. Así que Dios es justo. No que piensen que porque Israel es Israel y es el pueblo de Dios, Dios le va a perdonar sus pecados así de fácil. Son los primeros a que Dios les aplica su justicia. Entonces, si Él no perdonó a su pueblo Israel, ¿tú piensas que te va a perdonar a ti, que no eres israelita, que no eres judío, que no eres hebreo? Entonces, ¿qué autoridad o qué derecho tienes tú sobre Israel? Te hacen creer que vives bajo otro régimen, bajo otra época, bajo otro concepto que fue introducido por los hombres de vivir bajo la gracia. Esa doctrina no es bíblica. Esa doctrina fue introducida por un teólogo para rechazar la ley de Moisés. Entonces después vamos a hablar de ese concepto. Pero en el 15 de Nisan los hijos de Israel salen de Egipto. Entonces en el 17 llegaron al Yam Suf. ¿Cuál es el Yam Suf? El Mar Rojo. Que ya son 3 días. ¿Ok? Entonces después, ¿verdad? Después que llegaron a la orilla del Mar Rojo en el día 17 del mes de Aviv, que son 3 días después de Pesaj, en el primer mes del calendario religioso, el cordero de Pascua había sido sacrificado el día 14 de Nisan. El pueblo de Israel había abandonado Egipto o Misraim antes de la medianoche del día 15, luego que el ángel de la muerte había matado a todo primogénito de Misraim. Cuando Faraón vio que los hijos de Israel estaban atrapados por el mar, ¿verdad?, neciamente tomó la decisión de perseguirlos con su ejército. Entonces allí todavía él tenía la esperanza de someterlo otra vez a su dominio y no dejarlo ir.
Los hijos de Israel se atemorizaron, pero Moshe, ¿verdad?, se levantó y les dijo, como está escrito, no temáis y estar firmes y ver la salvación. Ahí es donde se introduce por primera vez el nombre del Mesías. El hebreo dice Yahoshua. El Eterno le dijo a Moisés, vas a mirar a Yahoshua, vas a mirar al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, vas a mirar al que verdaderamente los va a librar para siempre de Egipto y de Faraón. Pero históricamente los hijos de Israel vieron todo eso con sus propios ojos. Entonces Yeshua en hebreo significa salvación. Es un nombre que el ángel le dio, según Mateo. El ángel le dijo a Miriam, llamará su nombre Yahoshua. El mismo acto que hizo Moisés con los hijos de Israel es el mismo acto que va a hacer el Mesías con Israel. En ese momento el mar se abrió y los hijos de Israel cruzaron el Yam-Suf en tierra seca. Mientras que el ejército egipcio junto con el faraón persiguió a los hebreos para finalmente ahogarlos en el agua del mar Suf, del Yam-Suf. La Biblia dice que la mano derecha de Adón destruyó a los egipcios. La mano derecha es un término que describe al Mesías. Entonces, todos estos actos que estaba haciendo el Eterno es con la vista de una promesa de un Mesías que finalmente concluirá con la esclavitud del pecado universal en todo el mundo. Es por eso que es muy importante que tanto judíos como gentiles celebramos esta festividad, porque esta festividad determina la anulación de la esclavitud para siempre. Tenemos muchas citas para la otra semana, por favor hay que tomar nota de esto. Vamos a mirar esta mano derecha. Se encuentra en Salmos 40, se encuentra en Isaías 41, lo vamos a ver, se encuentra en Hebreos capítulo 1, verso 3, en Hechos 2:32, allí tomen nota de mirar la mano derecha. Si se me olvida, con eso vamos a comenzar la otra semana en otra clase. La mano derecha de Dios. ¿Ok? Y con esto vamos a terminar. Y vamos a darle gracias a Hashem porque nos ha dado este privilegio de enseñar esta enseñanza. Entonces, el Éxodo no es una cosa fácil de entender, pero como lo estamos mirando, ¿verdad?, es más fácil porque tenemos los argumentos históricos y las enseñanzas, ¿verdad?, de un pueblo que fue destinado para ser el pueblo de Dios. Hasta la otra, que el Eterno nos bendiga.